Radiación de calor. ¿Qué entienden ustedes por radiación de calor o cuál es el mecanismo que hay por ahí involucrado? Les voy a dar una pista. Esto de las ventanas con el aire o con el vacío en medio me sirve para impedir la conducción, también me sirve para impedir la convección, porque este aire, digamos, este aire se puede mover y entonces ahí hay convección, pero si yo elimino el aire, pues también estoy cortando la convección, o sea, la conducción y la convección, pero todavía hay un mecanismo por el cual podría pasar el calor, aún en el vacío. Entonces, a ver si me pueden comentar sobre este mecanismo de radiación. Esto sería por ondas electromagnéticas, profe. Ondas electromagnéticas. Ok, en efecto, ondas electromagnéticas. Pensemos en la radiación solar, los rayos ultravioleta que nos queman cuando nos asoleamos mucho. Son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, que es el vacío, y llegan hasta la Tierra. Entonces pueden viajar en el vacío, las ondas electromagnéticas. Pueden viajar en el vacío. Y entonces la fórmula para el Q es una constante. Voy a ponerle una C por T elevado a la 4. Eso es una diferencia muy importante entre los mecanismos anteriores y este mecanismo de radiación. Se ha encontrado que la transmisión de calor es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, si yo les preguntara una diferencia entre la radiación y los otros mecanismos, por ejemplo, esta sería una diferencia que es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Entonces, imagínense que con un cambio pequeño de temperatura podemos tener un aumento grande de la radiación. Otra diferencia con los otros mecanismos es que la radiación puede viajar en el vacío, o sea, puede ocurrir en el vacío. Es más, todos los cuerpos, incluso ustedes, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, emitimos calor por radiación. Una taza de café caliente emite calor por radiación. Los equipos, muchas veces suponemos que no hay pérdidas al exterior a la hora de hacer diseño de equipos, de calcular equipos, pero en la realidad todos los equipos que tengan cierta temperatura o a cualquier temperatura están emitiendo algo de calor, y entre más calientes, por supuesto, volvemos a esta ecuación que tenemos aquí, entre más calientes, pues la radiación aumenta muchísimo. Hay dos aplicaciones importantes que me interesan, que tienen que ver con más bien evitar el mecanismo de radiación, que ustedes pueden anotar por si quieren incluso luego investigar un poco más. A mí me puede interesar cortar el mecanismo de radiación. Eso yo diría que es lo más importante del tema de radiación para nosotros, químicos industriales, es cómo hago yo para evitar la radiación en la práctica. Un ejemplo sería, como les decía, el caso del nitrógeno líquido. Por radiación puede entrar calor al recipiente, entonces la forma como se conserva, digamos, el nitrógeno líquido, que no le entre el calor al recipiente, es un frasco, un recipiente especial que inventó un señor llamado Dewar hace como 100 años y que se llama el frasco Dewar, y que eso, por decirlo así, es el famoso termo para guardar comida, o por lo menos el que en algunas casas ustedes tendrán, que es de vidrio, el frasco de vidrio para que está dentro de los termos. Eso tiene unas características especiales y se llama un frasco Dewar, y se usa en los laboratorios de química para guardar, por ejemplo, el nitrógeno líquido, oxígeno líquido, cosas así. Entonces, eso es un ejemplo de aplicación, algo que yo hago para cortar el mecanismo de radiación. Hay una característica de ese frasco que me permite cortar la radiación. Hay un tema, de hecho, podríamos decir que hay 3 temas que los invito a tomar nota, porque tal vez no los vamos a desarrollar, no vamos a diseñar un frasco Dewar, pero ustedes pueden investigar sobre el tema. Otro tema muy interesante se llama los superaislantes. ¿Los superaislantes qué significa?
Pues, ¿qué pasa si yo tengo un tanque de nitrógeno líquido? Por ejemplo, en los cohetes, ahora que está de moda SpaceX y estas empresas, esos tanques muchas veces tienen oxígeno líquido, que es un líquido criogénico, una temperatura, no sé, menos 150 grados Celsius. ¿Cómo evitan que entre el calor al tanque y que hierva ese oxígeno? Bueno, esos tanques están recubiertos con unos materiales que se llaman superaislantes. Entonces, ¿cómo se fabrica un superaislante? Tiene ciertas analogías con el famoso frasco de Dewar. Y otro tema que es mucho más práctico para nosotros, porque podemos aplicarlo cuando lleguemos a la industria, es lo que se llama escudos térmicos. Esto es una aplicación muy importante a nivel de salud ocupacional. ¿Por qué razón? Imagínense que ustedes tienen un trabajador, ustedes trabajan en un departamento y uno de sus trabajadores trabaja frente a un horno todo el día. Y eso pasa mucho, por ejemplo, en metalurgia. En metalurgia que los trabajadores están expuestos a altas temperaturas, 500, 800, 1000 grados. Ustedes están parados frente a un horno todo el día y la exposición prolongada del cuerpo humano al calor produce esterilidad. No sé si ustedes sabían eso. Tal vez no lo sabían. Entonces pueden tomar nota, porque si ustedes trabajan en una empresa que tenga hornos, que tenga procesos de alta temperatura y hay una persona que trabaja todo el día allí, hay que pensar qué vamos a hacer, si hacer rotaciones de personal, descansos, etcétera, etcétera, lo que se llama medidas administrativas para reducir el tiempo de exposición de esa persona. Y la otra cosa que podemos hacer, que sería una solución de ingeniería, es poner un escudo térmico. ¿Y qué es eso del escudo térmico? Eso es simplemente una barrera, una pared. Ponemos una pared entre el horno y la persona, de tal manera que, por ejemplo, pueda haber una ventanita o algo así, que la persona no esté recibiendo todo el calor, sino que ese escudo térmico ya baja la cantidad de calor que le llega a esa persona. Y si es necesario, ponemos 2, 3, 4, o sea, ahí, pues, eso también tiene un diseño. Yo puedo poner N escudos térmicos entre la persona y el horno y bajar, pues, a niveles, bajar bastante la transmisión de calor por radiación. Entonces, este tema de escudo térmico puede ser importante, como les repito, a nivel de salud ocupacional. Adelante con la pregunta. En ese caso de no tener que llegar tanto a poner tantos escudos y todo eso, ¿no sería como brindarle a la persona como un traje que sea específicamente para eso? Digamos, la persona que trabaja ahí mejor utiliza un traje que estar poniendo esos escudos que yo supongo que van a ser muy caros. Muchas gracias por la pregunta. Vean, esa es una pregunta muy válida la que hace el compañero. En la industria de cemento, pensemos en la industria de cemento en Cartago, en Avangares, hay unos hornos grandísimos que trabajan a 1000 grados de temperatura y que no se pueden apagar. Y a veces hay que entrar a limpiarlos, a limpiar ciertas partes. Entonces, la gente hay unos trajes especiales que la persona puede entrar a un horno de esos y no se quema. Entonces, eso es un ejemplo de lo que está mencionando este compañero. Pero imagínense, esos trajes son incómodos. O sea, la persona no tiene la misma movilidad que si está sin traje. Entonces, hay un tema de movilidad muy importante y además, dentro de la jerarquía, en salud ocupacional hay una cosa que se llama jerarquía de riesgos, que ustedes pueden tomar nota. Vean, cuando yo encuentro un término interesante, un concepto interesante, yo lo apunto y después me voy a investigar. Entonces, hay un tema que se llama jerarquía de riesgos de salud ocupacional, que es el orden en que yo voy siguiendo, tomando medidas para proteger a un trabajador, y el equipo de protección personal, que sería el caso de ese traje, está en la prioridad más baja o es generalmente lo último. Lo primero, de hecho, es eliminar el riesgo, por ejemplo. Y en las medidas por medio están las medidas administrativas, que son los descansos y las rotaciones de personal, y las medidas de ingeniería. Las medidas de ingeniería, de hecho, son muy importantes. O sea, puede ser más importante poner el escudo térmico, y cuando me refiero a N escudos térmicos pueden ser separados por 1 centímetro.
que con que yo tenga varias paredes, puede ser incluso como un sándwich, imagínense como un plywood, que sea parecido a esto del vidrio, que tenga aire de por medio, y ahí yo tengo varios escudos térmicos. O sea, no tiene que ser algo muy grueso, muy pesado. Como les digo, eso es un diseño, nosotros no lo vamos a ver, pero existe ese diseño y ustedes me interesa que conozcan ese concepto, escudo térmico, por si en algún momento tienen que buscar a alguien que les diseñe un escudo térmico o investigar cómo se diseña un escudo térmico, pero es lo que se llama una medida de ingeniería y tiene prioridad más alta que el equipo de protección personal. O sea, generalmente es mejor poner la barrera, la mampara, la protección, que poner equipo de protección personal. Por el tema de movilidad y para que de una vez pensemos en eso. No siempre el equipo de protección personal es la mejor opción, más bien es la última opción, cuando ya hemos probado todo lo demás.